Bueno, buenos días alumnos y alumnas. Hoy vamos a continuar con la segunda clase teórica. Vamos a hablar de corrientes de pensamiento y pensadores clásicos. A ver, me dan un segundito que corra esto. Bien. La primera clase nos habíamos acercado a lo que eran conceptos de sociedad y comunidad y las diferencias que había entre una y otra. Y en este dibujo podemos ver ¿sí? Cómo la sociedad es algo más grande, heterogéneo, regido por los sistemas económicos, políticos y productivos, y cómo las comunidades se insertan dentro de una sociedad. Asimismo, dentro de cada comunidad vamos a tener diferentes grupos, organizaciones sociales e instituciones. Y habíamos repasado también lo que eran los elementos sociológicos. Vamos a recapitular un poco algunas cuestiones sobre la historia de cómo se llegó a hablar de las sociedades que actualmente conocemos y quiénes fueron las primeras corrientes y pensadores, que los denominamos clásicos, que se acercaron elaboraron en realidad teorías, macroteorías, es decir, teorías grandes y complejas para hablar de la sociedad y su estructura. Van a tener, además de esta clase teórica, a disposición tienen la bibliografía que está subida en el aula, en la data center, y también tienen un archivo de Word donde tienen diferentes enlaces, ¿sí? Que son pequeños videos entre 5 a 10 minutos, donde también pueden ver más sobre los pensadores. Es fundamental contextualizar, ¿sí? Cuál era la situación, ¿sí? Estamos hablando de dos momentos históricos muy importantes, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa, estamos hablando el periodo que se dio entre el año 1789 y 1799. Antes que se dé esta revolución, o qué es lo que produce esta revolución, tiene que ver en lo que se denominaba en ese momento, en la Europa occidental, el antiguo régimen, ¿sí? Esto estamos hablando del último tercio del siglo XVIII, donde se van a producir una serie de oleadas revolucionarias que van a terminar de destruir las estructuras de este antiguo régimen, dando lugar a diferentes ideologías, principalmente lo que es el liberalismo y el nacionalismo. La democracia va a sustituir lo que se conocía como el absolutismo como forma de gobierno, y la burguesía va a pasar a ser la principal clase dominante frente a la aristocracia del origen feudal y de la Edad Media, ¿sí? Todas estas transformaciones se van a dar de forma simultánea, son transformaciones de tipo ideológicas, políticas, y a la parte económica se la conoce como el proceso de industrialización, que van a dar lugar a lo que es la sociedad urbana actual. La Revolución Francesa se conoce como este proceso que sí, como les dije, destruye el antiguo régimen en lo que actualmente conocemos como Francia, ¿sí? Donde va a haber una sustitución por uno nuevo fundamentado principalmente en la igualdad jurídica de los ciudadanos y en la división de poderes. ¿Cómo se llega a esta situación, ¿sí? A esta oleada de revoluciones? Principalmente la sociedad francesa, ¿sí?
estaba todavía organizado en estamentos, que era lo que ocurría desde la Edad Media, ¿sí? Tenían como principales a lo que era al clero, me refiero a la institución religiosa, y a la nobleza como los estamentos privilegiados. Es decir, tenían privilegios y exenciones de diverso tipo, por ejemplo, como la no obligación de pagar impuestos, mientras que los no privilegiados, ¿sí? Desde los burgueses, ¿sí? Hasta la clase más baja, que en ese momento lo llamaban como mendigos, sustentaban todos los impuestos del Estado, por lo cual el grupo, ¿sí? De la burguesía, que era una clase en ascenso por el comercio, ¿sí? Se había enriquecido de esta manera, mostraba un gran descontento con este sistema que los discriminaba respecto a las otras dos clases, por lo cual reclamaban la participación, ¿sí? En lo que son las decisiones del Estado, por lo cual pedían supresión de las desigualdades, de los estamentos, ¿sí? Y la abolición del absolutismo. En ese momento, en lo que era Francia, ¿sí? La organización del Estado se daba a través de la figura del monarca, que era el rey Luis XVI. La autoridad que él tenía no se discutía, ya que tenía un derecho de tipo divino, directamente, es decir, de Dios. Esta situación, además dada por un gran mal manejo, de los fondos, ¿sí? Que se daba por el exceso que se daba en el Estado debido al déficit público, los gastos de mantenimiento del monarca, de la corte y del ejército superaban por mucho a los ingresos. Y eso dio lugar a un gran descontento de la población, principalmente de esta clase burgués. Y esto va a dar igual también a corrientes, ¿sí? De pensamientos que se fueron dando como el iluminismo, ¿sí? O denominada también el siglo de las luces, o también denominado, ¿sí? La ilustración. Lo que va pasando en esto, se da también una crisis de tipo ideológica, ¿sí? Que se da por esta corriente de la ilustración o iluminista, que hace notar a través de la crítica cómo funcionaban en ese momento las instituciones feudales, ¿sí? Y van a aparecer grandes ideólogos como Voltaire, Montesquieu o Rousseau, ¿sí? A partir de esto se dan distintas asambleas y encuentros, ¿sí? Entre el monarca, el clero, la corte y esta parte de la burguesía que se hacía llamar como el Estado llano, donde no llegan a acordar porque obviamente estos dos grupos privilegiados no querían perder sus privilegios, y da lugar a lo que fue llamado, por ejemplo, los cuadernos de quejas, ¿sí? Que era una reivindicación, ¿sí? De poder tener los mismos derechos. A partir de ahí, ¿sí? Hay una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Entre 1789 y 1791, más adelante también, pero empiezan a formarse estas ideas revolucionarias, ¿sí? Como la libertad e igualdad de los hombres, ¿sí? Hablar de aspectos como la constitucionalidad. Y finalmente, ¿sí? Se logra derrocar, ¿sí?
al rey, al monarca en este momento, y quien queda, digamos, como referente, bueno, a cargo es Napoleón Bonaparte, que contrariamente a lo que se esperaba, porque fue un prestigioso general dentro de lo que fue de la revolución, en vez de elaborar ¿sí? lo que se buscaba, que era un régimen democrático, termina realizando un golpe de Estado y proclamándose emperador, ¿sí? Entonces, Francia vuelve a pasar a un Estado antidemocrático, ¿sí? Pasan muchos años en esta situación hasta que finalmente se derrota a Napoleón en 1815 y va a iniciar nuevamente otra oleada de revolución, ¿sí? Pero no logran todavía entrar en un estado, digamos, de igualdad, de democracia, sino que aparece lo que se llama el periodo de restauración. Este periodo de restauración tiene estructuras similares al antiguo régimen. Entonces, estos principios, la vida social y política, debía descansar nuevamente sobre los reyes, la iglesia, la aristocracia, se exaltaba el orden, la autoridad y la obediencia frente a las ideas revolucionarias, ¿sí? Sin embargo, en este periodo continúan ¿sí? las oleadas revolucionarias que se habían iniciado y se empieza a pensar igual ¿sí? en la responsabilidad de los estados, el derecho de la intervención, en tener un estado democrático. Hay un momento importante conocido como el Congreso de Viena, ¿sí? Donde se juntan como las principales potencias en ese momento, ¿sí? Que era Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia, e intervienen otros países, pero que bueno, su participación no fue relevante. El objetivo era sostener justamente y restaurar este antiguo régimen, reafirmar que el origen divino de los reyes era lo legitimado, fomentar justamente el equilibrio entre estas grandes potencias con sus monarcas, ¿sí? Reordenar lo que era Europa, y continuar de esta manera, a través de la restauración, este antiguo régimen, ¿sí? Sin embargo, si bien por momentos, digamos, la restauración del absolutismo en Europa estaba persiguiendo estas ideas liberales difundidas por el iluminismo y la ilustración, que se habían puesto en práctica por la Revolución Francesa, ¿sí? La burguesía continuó su intento, ¿sí? Por recuperar la individualidad y la libertad económica. Y surgen nuevamente estas ideas de liberalismo, ¿sí? Y el nacionalismo. Ambas ideologías también son acompañados junto al romanticismo, que ya la vamos a ver, ¿sí? En un ratito, ¿sí? Estas ideologías liberales sí tienen un amplio significado, vamos a hablar lo que significaban principalmente en la época, ¿sí? Pero era una corriente que defendía principalmente los valores del individuo y sus derechos frente a las injerencias del Estado y los poderes públicos, ¿sí? Desde el punto de vista político, el liberalismo sostenía que la soberanía debía residir en la nación, de ciudadanos libres que por propia voluntad
decidían seguir unas leyes creadas por ellos mismos. Y desde el punto de vista social, el liberalismo contemplaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Sí? El liberalismo también se dio, ¿sí?, junto a un fenómeno paralelo, que nombramos acá también, la revolución industrial, ¿sí?, que permitió justamente, ese es mi gatito, permitió que los burgueses obtuvieran, ¿sí?, una inmensa cantidad de capital y surgiera un nuevo dominio de la clase, ¿sí? Desde el punto de vista económico, ¿sí?, se sostiene que el Estado ha de intervenir lo menos posible en la economía, ¿sí? Acá va a aparecer, ¿sí?, también tal vez lo deben haber escuchado o estudiado en la escuela, ¿sí?, a Adam Smith, ¿sí?, donde va a hablar de la búsqueda del interés personal, la riqueza, ¿sí?, que el trabajo y el mercado libre son los principales puntuales en una economía. Y consideraba que los grupos privilegiados eran parásitos que usaban al Estado. Desde lo ideológico, como les decía, la defensa de la libertad de los individuos, ¿sí?, tenía que ver con el derecho a la libre conciencia, la expresión, el racionalismo. Ellos consideraban al racionalismo como una separación entre iglesia y Estado, ¿sí? Por eso inició ahí la educación de carácter laico, relegando las creencias al plano individual y relacionándolas a la libertad de pensamiento, ¿sí? Por lo cual el papel tradicional de la Iglesia como fuente de autoridad científica y árbitro moral quedó como suspendida o en entredicho, ¿sí? De ahí la gran oposición que se dio de esta institución frente a las ideas liberales, ¿sí? Bueno, podemos hablar mucho respecto, ¿sí?, a lo que es también nacionalismo, pero bueno, tienen ustedes los apuntes, ¿sí?, que les dejé para no continuar, digamos, en esto que es complejo, y básicamente sí que, bueno, son cuestiones, sí, históricas. Entonces, lo que tenemos que considerar en esto es la abolición del antiguo régimen, de la Revolución Francesa, que no solo tuvo repercusión ahí en Francia, sino que se trasladó a otros países. Al abolir el antiguo régimen, ¿sí? Napoleón Bonaparte realiza un golpe de Estado, lo que da lugar a la restauración, que es una etapa también de ultraconservadora que se da, pero finalmente con la caída de Napoleón, ¿sí?, vuelve a iniciar esta idea, ¿sí?, de lo liberal. Se van a dar también en este periodo dos movimientos artísticos importantes, ¿sí?, como el neoclasicismo, relacionado también a la ilustración, y al romanticismo, ¿sí?, que va a hablar mucho de la libertad artística y lo que son las expresión, ¿sí?, de los sentimientos. Lo otro que vamos a tener es como sucesos históricos como muy importantes, ¿sí?, la revolución industrial. Hablamos de la primera, segunda, tercera revolución, pero también hay una cuarta revolución industrial que algunos autores, ¿sí?, la sitúan aproximadamente ahora entre el año 2000
2010, el año 2014, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento, ¿sí? La importancia que va a tener fundamentalmente la revolución industrial es que va a terminar de realizar esta separación y división de clases, ¿sí? Entre los ricos, que van a pasar a ser los burgueses, y el resto, digamos, del pueblo, del Estado, que van a pasar a ser principalmente los pobres, en malas condiciones, denominado el proletariado, ¿sí? La revolución industrial da fin como a una época agraria y da lugar a la época de la industrialización de las máquinas, donde hay un gran reemplazo de actividades que realizaban las personas, ¿sí? Que son realizadas por las máquinas, y va a permitir que se acentúe más la acumulación y excedente, en este caso, por ejemplo, de alimento, y va a hacer que la clase privilegiada burguesa cada vez acumule una mayor riqueza y obtenga cada vez mayor poder. A la vez va a producir distintos cambios que se van a dar en el sentido de que van a haber muchos avances, ¿sí? También a nivel tecnológico. Las sociedades rurales se empiezan a trasladar hacia, hacia la ciudad, es decir, aumenta la población de tipo urbana, pero también se va a dar muchas diferencias entre estas dos clases, y la parte de la prole, el proletariado, ¿sí? Se va a encontrar en muy malas condiciones de higiene, de seguridad, de alimentación, lo que va a dar lugar más adelante que se agrupen lo que conocemos como sindicatos. Este sería el contexto histórico y los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales que se están dando en ese momento. Entonces, esto va a dar lugar de que se realicen muchas reuniones entre intelectuales y pensadores de la época para dar a los orígenes del concepto de la sociedad, ¿sí? Y lo que denominamos también los pensadores clásicos. Nosotros nombramos algunos, pero no es que son los únicos, sino que hay otros también. Vamos a hablar de la corriente iluminista o de la Ilustración, de la corriente romántica conservadora, del filósofo George Hegel, de Augusto Comte, de Emily Durkheim, de Max Weber y de Karl Marx. ¿Sí? Estos pensadores, ¿sí? que vamos a estudiar, sus teorías son muy grandes, vamos a recuperar sus conceptos más importantes, y luego los vamos a tener cuenta cuando hagamos el teórico práctico de cómo podríamos aplicarlo en nuestra sociedad actual, y en cómo entender a las sociedades justamente a partir de estos pensamientos. La corriente iluminista, llamada también siglo de las luces o ilustración, ¿sí? Tenía como principal característica la confianza en la razón, ¿sí? Es lo que más valoraban ellos, ¿sí? La razón era el motor que permitía dominar a la naturaleza, y además por lo cual se permite conocer, y no solo conocer, sino que alcanzar la felicidad, decían estos pensadores. La divulgación del saber, ¿sí? Decían que el conocimiento no solo debe estar en manos de los filósofos, sino en la humanidad. Solo a partir de la razón se podía dar el conocimiento. También creían que
bueno, que la naturaleza en sí era admirada por el hombre, pero era la propia sociedad, el hombre, quien la corrompe. Y van a tener estas características de rechazo a los dogmas justamente del antiguo régimen, las supersticiones, los milagros, los fanatismos, y van a estar muy en contra de lo que era la religión, ¿sí? Están en contra de esta institución, de que la misma forme parte del gobierno, y consideraban que justamente, a ver, me dan un segundo. Bueno, los que tienen gatos sabrán cómo son. Impredecibles, ¿sí? Van a estar en contra principalmente de la religión, ya que consideraban que estas creencias iban en contra de la razón. Podemos ver acá en el cuadro comparativo algunas diferencias entre el antiguo régimen y la Ilustración, ¿sí? En el antiguo régimen, una sola persona, es decir, el monarca, el rey, manejaba todo el poder. La Ilustración, ¿sí? Proponía este estado dividido en poderes, que eran los revolucionarios. La forma de gobierno en el antiguo régimen es absolutista, en la Ilustración es democrática, basada en la soberanía. Los derechos solo eran para las clases privilegiadas en el antiguo régimen. La Ilustración era para todos sin distinción social. Acá quiero hacer un paréntesis. Este para todos sin distinción social, ¿sí? Habla, e incluso la ley lo dice en ese momento, era solo para los ciudadanos hombres. Ni siquiera se consideraba a la mujer, ¿sí?, como ciudadana y como sujeta de derecho, ¿sí? Eso va a venir más adelante en otra clase, si quieren les comento, ¿sí? Otra diferencia es la función económica del Estado, centralista. En la Ilustración se hablaba de una no intervención del Estado, y tenemos a los principales ideólogos de esta corriente. Junto a los revolucionarios, ¿sí? Iluministas, también aparece otra corriente, ¿sí?, que se contradicen, ¿sí?, entre ellos, que son los denominados románticos conservadores, ¿sí? Conservadores en el sentido de que ellos sí sostenían que la tradición era importante, que era importante considerar, ¿sí?, todavía la religión, que el sentimiento estaba sobre la razón, por eso es un poco el tema de esta palabra de romántico, y va a dar lugar, ¿sí?, esta corriente a mucha expresividad en lo que es el arte, en el pensamiento libre, en lo creativo, en lo original, ¿sí? En el romanticismo van a aparecer grandes pintores, obras de teatro, escritores, ¿sí? Bueno, ahí tienen el cuadro comparativo, ¿sí?, entre ambas corrientes y sus principales, digamos, diferencias que se dan desde la corriente de la Ilustración y desde el romanticismo. Acá tenemos uno de los pensadores clásicos, ¿sí?, más importantes, ¿sí?, del pensamiento de Europa occidental, ¿sí?, alemán, Friedrich Georg Hegel. Él desarrolló muchos libros, ¿sí? Se lo conoce porque desarrolla el método dialéctico a partir del estudio de la naturaleza del medio y la historia de la humanidad, hablando como un todo interrelacionado. Hegel habla del espíritu absoluto
como fundamento de la existencia humana, desarrolla bases a unas leyes inmanentes y siguiendo un proceso dialéctico. Él se refiere que porque todo cambia, todo fluye y deviene la historia del ser humano y del mundo, como un proceso dialéctico, en el que a una etapa se le opone su contraria para finalmente ambas ser superadas, ¿sí? Tiene un libro muy interesante, su obra más representativa es Fenomenología del Espíritu, donde desarrolla la idea del movimiento de la conciencia a partir de datos de sentidos, la percepción evidente, el conocimiento verdadero. Él decía que únicamente desde la razón es como el ser humano llega a conocer la verdad. Va a abordar varios campos del conocimiento, la filosofía del derecho, la ética, la lógica, la mente, la matemática, incluso las historias de las religiones. Uno de sus aportes más interesantes, la dialéctica hegeliana, como vemos ahí, ¿sí? Denominado la negación de la negación, o también llamado la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? Donde de las tesis hay una primera afirmación, ¿sí? Por ejemplo, ser. La antítesis es esa posición contraria, por ejemplo, no ser, ¿sí? Y la síntesis se va a dar lugar, esa posición final, entre estas dos contradicciones, ¿sí? Lo vamos a trabajar bien en el trabajo práctico, y tienen también, ¿sí? El video, digamos, que les dejé para que vean, ¿sí? Pero podemos decir que la dialéctica hegeliana es un proceso mediante el cual una idea conduce a otra contraria, es decir, que la realidad es antagónica y siempre se transforma en su opuesto, para llegar al equilibrio, a la superación de la contradicción, que es esta tesis, ¿sí? Antítesis y síntesis. Pero no es un proceso lineal, sino es circular, ya que no termina con la superación armónica de los contrarios, sino que la síntesis conducirá inevitablemente a su negación y todo vuelve a empezar en esta rueda de la historia que presenta, ¿sí? Y va a hablar también de 3 etapas de la realidad y de la conciencia, ¿sí? El ser en sí, o la etapa del espíritu, el ser para sí, que deviene de la conciencia, el ser en sí y para sí, ¿sí? Lo pueden, está en la bibliografía también, para que, bueno, puedan abordar un poquito. Hegel es complejo, es complicado, pero tiene su método y su dialéctica es muy interesante, y de ahí muchos pensadores parten a partir de todo lo que él formuló. Augusto Comte, ¿sí? También es un pensador clásico, ¿sí? Él elabora la teoría, también una teoría social, ¿sí? Algunos lo consideran también padre de la disciplina, ¿sí? de la sociología, pero en realidad hay un antecesor, ¿sí? de él, denominado el Conde de Saint-Simon, ¿sí? De París, y Comte retoma sus ideas, ¿sí? Y es considerado el padre del positivismo, ¿sí? También considerado fundador de la sociología, ¿sí? Desarrolló su teoría filosófica como repudio explícito al iluminismo o ilustración, a la revolución y a Hegel, ¿sí? Él consideraba que cada rama de nuestros conocimientos, ¿sí? Pasaban necesariamente por
tres estadios, ¿sí? Él desarrolla la ley de los tres estadios, que lo tenemos acá: el estado teológico ficticio, el estado metafísico o abstracto, y el estado científico o positivo. Absolutamente todos los conocimientos y todas las sociedades, ¿sí?, iban a pasar por cada uno de estos tres estados, ¿sí? Entonces, el estado teológico o ficticio, que tiene lugar el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Durante esta etapa, lo sobrenatural era la explicación para todo fenómeno de la naturaleza, ¿sí? La creación de Dios. El ser humano en este momento es pasivo en este proceso, ya que al no depender de él y de un ser superior, poco podía hacer al respecto. Los dioses se personifican, lo mismo eran los responsables de los acontecimientos y de los fenómenos, y esto se daba porque los humanos no eran capaces de encontrar la causa, ¿sí? Y a la vez este estado se divide en tres, ¿sí? O sea, predomina en esto la imaginación, ¿sí?, y lo sobrenatural. Les decía que se dividía en tres: en el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. En el fetichismo era un estado primario donde no había diferencia entre los seres animados y los inanimados, como adorar al sol, los árboles, las montañas, los volcanes. El segundo, el politeísmo, donde los dioses sustituyen a los objetos inanimados, ¿sí? Ya no son el fuego, el aire, la lluvia, sino que son los diferentes dioses que rigen el curso de los acontecimientos. Dios del agua, Dios de la tierra, diosa de la fertilidad. El tercero es el monoteísmo, ¿sí? El monoteísmo ocupa el lugar del politeísmo, donde hay un único Dios, ¿sí? Es una etapa teológica en el que hay ficciones espontáneas donde no se admiten pruebas. El segundo estado, el metafísico o abstracto, ¿sí?, es un camino de transición del estado primitivo al estado positivo. Es un estadio provisorio, necesario, que deriva del primer estado. Se caracteriza por la prevalencia de abstracciones o entidades personificadas. Se sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, es decir, más por la esencia y las causas de lo real. Es crítico y de transición, en lo cual se siguen buscando los conocimientos absolutos. La metafísica va a intentar explicar la naturaleza de los seres, su esencia y las causas. Y finalmente tenemos el tercer estado, el científico positivo, ¿sí?, que es el definitivo, donde la ciencia se apoya en la observación, la experimentación y la comparación. El método científico es válido para toda explicación. Se establecen relaciones causales, causa-efecto, y el mundo se analiza como cualquier otro objeto de estudio a partir de la recopilación de datos y de la observación. Si bien en este periodo no existía en sí como el método científico y la manera de estudiar la realidad o la sociedad, no tenía que ver con los experimentos verificables, sino con la deducción de leyes lógicas a partir del pensamiento. Partiendo, digamos, de la historia, Comte hace una clasificación de las ciencias en función de la complejidad y en base a la ley de los tres estados. Por eso las primeras ciencias, las más simples, y a ella le siguen las otras ciencias más complejas. Según la ley de los tres estados, la ciencia evolucionaría en este orden: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Él consideraba que la madre de todas las ciencias, como la reina madre, sería la sociología. En su jerarquía ocupa el primer lugar, y él decía que era la más compleja de todas las ciencias, porque gracias a la sociología, pensaba Comte, que podía solucionarse todos los problemas que afectaban al ser humano y a la sociedad, ¿sí? El positivismo, en cierta manera, se transforma, ¿sí?, como en su propia
religión, por así decirlo, ¿sí? Entonces, estas características del pensamiento de Comte son que la razón y la ciencia son las únicas que pueden devolver el orden social. La sociedad en su conjunto, incluso la moral, puede ser analizada desde lo científico a partir de la observación de los fenómenos, que va a permitir establecer leyes universales. Y estas tienen una sucesión de etapas de históricas o estados sociales, ¿sí? Que lo vimos a continuación con la ley de los 3 estadios. Bien, ahora vamos a hablar de Émile Durkheim, ¿sí? También francés, 1858-1917, se caracterizó por su propuesta del enfoque del funcionalismo, ¿sí? Émile Durkheim, ¿sí? Bueno, tiene muchos conceptos, ¿sí? La anomia, la conciencia colectiva, el funcionalismo, la solidaridad mecánica y orgánica, que es lo que le presento yo acá como uno de sus grandes conceptos, ¿sí? Él consideraba que la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna. Es considerado también uno de los fundadores, ¿sí?, de la sociología. Él explicaba que la humanidad había pasado progresivamente de las pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas. En la sociedad tradicional, la religión y la cultura creaban una conciencia colectiva que aseguraba la solidaridad. Y en la sociedad moderna, la división del trabajo había conducido a una especialización creciente. Lo individual va a primar sobre lo colectivo, y la solidaridad proviene de la interdependencia de los individuos con funciones especializadas. Él decía que la sociedad, como el cuerpo humano, tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Entonces, a partir de ahí, Durkheim defiende la teoría funcionalista, ¿sí? Esta teoría ya venía de otro pensador, Spencer, ¿sí? De las partes diferenciadas, cada una con un fin, y la noción de que la sociedad es más que la suma de estos elementos individuales. Durkheim se interesó en la sociedad como un todo y en sus instituciones, en lo que las cohesiona, en lo que haga que mantengan el orden social. Defendió el estudio sociológico, que él mismo debía basarse en lo que llamó hechos sociales, realidades externas al individuo verificables empíricamente. Durkheim intentó comprender y explicar los factores que habían modelado la sociedad moderna, vinculó el desarrollo de la sociedad moderna con la industrialización y en particular la división del trabajo que se produjo ante estos fenómenos, ¿sí? Entonces él habla de que la industrialización hizo que surgiera una nueva forma de solidaridad. En las sociedades primitivas, como de cazadores y recolectores, todos los individuos tenían que realizar más o menos las mismas tareas, objetivos y experiencias en comunes. También las creencias y valores eran similares, a lo que él denominó la conciencia colectiva, que es la base de la solidaridad. A medida que las sociedades van creciendo y se hacen más complejas, las tareas se especializan y se empieza a ser sustituida por la interdependencia, ¿sí? A lo que llama estas diferencias que va a haber entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, ¿sí? Esta solidaridad mecánica, ¿sí?, de la sociedad tradicional, reemplazada por la solidaridad orgánica. La división del trabajo con la industrialización, ¿sí? Considera que la sociedad ha evolucionado hasta convertirse en un organismo complejo, ¿sí?
con funciones especializadas, denominada el funcionalismo. Otro gran concepto que genera este pensador, ¿sí?, es Durkheim en cuanto al hecho social, ¿sí?, que él va a identificarlo como algo que existe sin estar sujeto a ninguna voluntad individual, un impulsor de la evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica. Es el aumento de la densidad dinámica o crecimiento y concentración de la población. Bueno, después va a hablar también de otro concepto importante como la anomia, que es la pérdida de los valores colectivos y por consiguiente la desmoralización individual. Hace uno de sus trabajos más importantes habla del suicidio, ¿sí?, por si a alguien le interesa, digamos, leer respecto a esto. Así que, bueno, eso podemos hablar de este pensador. Bien. Max Weber, ¿sí?, elabora toda una macro ¿sí?, teoría referido y hace muchos aportes a las ciencias sociales, ¿sí? Él explicaba que las ciencias sociales en su conjunto poseen unas características que la diferencian de otros ámbitos de estudio, ¿sí?, principalmente su objeto. Alega que éstas no se ocupan de fenómenos regidos por una ley universal, como pensaban otros pensadores, ¿sí?, sino que los hechos que estudian las ciencias sociales se caracterizan por estar dotados de una singularidad irrepetible. Señala que los campos de estudios en las ciencias sociales se crean y definen por la voluntad del investigador. De tal forma, siempre quedan influenciados por determinados principios, valores o intereses subjetivos, por lo cual las ciencias sociales nunca podrán comprender la totalidad de la realidad histórica social, es una de las cuestiones que habla. Y va a hablar mucho de la acción social, ¿sí? Y él va a entender a la sociología como la ciencia de la acción social, entendiendo, como vemos acá, la acción como la conducta humana, ¿sí? Decía, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por este en su desarrollo, ¿sí? Va a hablar entonces de aportar esto de las relaciones intersubjetivas de los individuos. Finalmente, ¿sí?, vamos a hablar, ¿sí?, de un gran pensador, Karl Marx, ¿sí? El pensamiento de Karl Marx es muy amplio, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? De hecho, tal vez deben haber escuchado, ¿sí?, hablar directamente de lo que es la teoría marxista, ¿sí?, que es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales, ¿sí?, creadas por este autor en el siglo XIX, que fue filósofo, economista y sociólogo, ¿sí?, que elaboró junto a su colaborador Friedrich Engels, ¿sí?, y tuvieron una gran repercusión e influencia en los acontecimientos también del siglo XX, ¿sí? Marx desarrolló una serie de ideas que criticaban el sistema capitalista por reforzar la lucha de clases, por fomentar el poder económico de la burguesía. La teoría que elabora se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, en la cual el proletariado pueda tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Marx fue muy crítico con respecto al capitalismo y el poder de dominio que éste ejerce a través de la burguesía, que generalmente es la dueña de los medios de su producción, de medios de producción. En su teoría propone además eliminar las clases sociales,
que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Según su teoría, Marx sostiene que los acontecimientos históricos como cambio de gobiernos o guerras derivan de diferentes problemas económicos. Por eso él habla de los fundamentos del materialismo histórico, ¿sí? En esto busca eliminar las desigualdades sociales y crear una única clase social. Critica la economía capitalista y la manera en que la burguesía acumula riqueza con el trabajo que realizan los trabajadores, obreros, quienes reciben bajos salarios, y propone sustituir la propiedad privada por la propiedad pública. Este pensador supone que la sociedad capitalista, que se divide en dos, la clase obrera, ¿sí? y la burguesía, que el valor de la mercancía debe ser determinado según el trabajo que implique la producción, formula el concepto de luchas de clases en el Manifiesto Comunista, y propone que la sociedad ideal es aquella en la que no existen clases sociales. Y en economía propone un sistema económico centralizado regulado por el Estado, ¿sí? También hace mucha crítica a la religión, conocida su frase: la religión es el opio del pueblo, ya que consideraba que era una forma de manipular también a las personas, ¿sí? Bueno, en cuestiones prácticas, a pesar de que esta ideología, ¿sí?, ha calado en más de medio mundo, no existe actualmente ningún país que haya podido elegir y sostener este sistema político, ¿sí? Por lo cual, bueno, es una teoría que no ha podido ser como aplicada en su práctica, ¿sí? Acá hay algunas cuestiones de sus pensamientos más importantes: el materialismo dialéctico, la filosofía crítica, el concepto de alineación en Marx, ¿sí? Que habla lo esencial en el ser humano es el trabajo, pero en un sistema capitalista el trabajo es algo ajeno al trabajador, ¿sí? Lo tienen muy bien desarrollado en la bibliografía. Bueno, una frase para pensar de Hegel, ¿sí? Si no hay contradicción, no hay evolución, y si no hay contradicción, no hay mañana. Bueno, todos estos pensadores tienen frases como muy interesantes. Acá tienen a disposición, ¿sí? Tienen dos PDF que también están en la fotocopiadora, que son un repaso de Revolución Francesa e Industrial, ¿sí? Y del libro de Sociología de Anthony Giddens, ¿sí? Ahí tienen las páginas, justamente va a hablar de estos pensadores. Tienen todo a disposición en el data center, ¿sí? Además de esta teoría va a quedar otra referido a los pensadores modernos. No va a haber un trabajo práctico puntual, sino que lo que tienen que hacer van a realizar o ya sea mapas conceptuales o cuadros comparativos sobre cada uno de estos pensadores, resaltando sus ideas más importantes, ¿sí? Y van a ir pensando, ¿sí?, por qué, ¿sí?, el conocer a estos pensadores y sus aportes, ¿sí?, en el campo de las ciencias sociales, de la sociología y de la sociedad, nos van a servir a nosotros como profesionales nutricionistas, y ustedes futuros profesionales nutricionistas, para abordar un trabajo en una comunidad, ¿sí? Así que todo esto, que lo vimos desde lo teórico, ¿sí?, lo vamos a trabajar, ¿sí?, llevándolo a nuestra área de profesionales de salud y profesionales nutricionistas. Les recomiendo mucha lectura, ¿sí? Subrayen, vean los videos complementarios,
y estamos a disposición en el foro de consultas y también en los trabajos prácticos. Bueno, que tengan una buena mañana.